pregunta que escucho constantemente, sobre todo en artistas que están intentando entrar en convocatorias, residencias o también galerías. Y esta es, ¿qué es más importante? ¿La técnica o el concepto? Y casi siempre esta pregunta viene acompañada de otra muchísimo más preocupante. Siento que mi obra no tiene el suficiente fundamento. Y esta es una inquietud completamente válida, porque precisamente hoy vivimos en un contexto donde parece que una buena pintura ya no es suficiente, donde además de hacer una obra, tienes que saber escribir sobre ella, defenderla y explicar por qué está existiendo. Y vaya, creo que esa sensación se ha intensificado aún más, porque cada vez vemos más artistas compartiendo statements, proyectos de investigación y textos súper curatoriales. Entonces, así es fácil pensar que primero necesitas encontrar una idea filosófica y después empezar a pintar, como si el verdadero trabajo del artista ocurriera antes del propio estudio, sentado frente a una libreta, una computadora, un iPad, intentando así descubrir el concepto perfecto que sostendrá su obra o toda su carrera. El problema es que esa forma de pensar suele paralizar. Conozco a varios artistas que se le han pasado varios meses leyendo sobre teoría del arte, tomando apuntes, buscando referencias, porque principalmente sienten que aún no están listos para producir y esperan encontrar una especie de revelación intelectual que les indique que deben de investigar. Mientras tanto, el estudio permanece vacío y las pinturas nunca llegan. Y eso es una lástima, porque el concepto rara vez aparece de esta manera. Aquí es precisamente donde creo que hemos creado una discusión equivocada. Durante años hemos escuchado el clásico debate entre técnica y concepto, y tuvieras que elegir solamente uno. Hay quienes dicen que una obra técnicamente impecable, pero sin concepto, no vale nada. Y otros responden que el concepto no sirve precisamente si la obra está mal ejecutada. Pero esa discusión parte precisamente de una falsa dicotomía. La técnica y el concepto no compiten entre sí, nunca han competido entre sí, porque precisamente cumplen funciones distintas. Y cuando una falta, la otra también termina debilitándose. La técnica no solamente consiste en pintar bien o dibujar con mucha precisión, es principalmente el conjunto de herramientas que te permiten materializar una idea. El concepto, por otro lado, no es un texto complicado, ni una colección de palabras difíciles. Es principalmente la pregunta que está atravesando tu trabajo durante mucho tiempo. Cuando ambas están dialogando, la obra gana muchísima profundidad. Cuando una intenta sustituir a la otra, aparecen los problemas. He visto muchas pinturas extraordinariamente bien ejecutadas que no dicen absolutamente nada. Son ejercicios principalmente de habilidad, demostraciones técnicas impecables, pero después de unos minutos ya no queda mucho por descubrir. También he visto el caso contrario. Obras acompañadas por textos llenos de términos filosóficos que prometen una investigación totalmente profunda, pero cuya experiencia visual resulta muy pobre. En esos casos, el texto termina cargado sobre sus hombros un peso que la obra debería de sostener por sí misma. Creo principalmente que el verdadero problema aparece cuando pensamos que el concepto debería de existir antes de la producción, y algunas veces es una idea algo atractiva porque nos da la sensación de que primero resolvemos todo en nuestra cabeza y luego simplemente ejecutamos la obra. Pero aquí el proceso creativo casi nunca funciona así. La práctica artística es mucho más desordenada, más intuitiva y sobre todo muchísimo más lenta. Si miro hacia atrás, me doy cuenta de que yo tampoco empecé pintando sobre el tiempo. Nunca me senté un día y a decir, a partir de hoy, mi investigación solamente será sobre la temporalidad o la percepción de la realidad. Lo que ocurrió
fue algo muchísimo más simple, la verdad. Todo mi contexto me fue llevando a ese tema y a su vez también mi obra me fue llevando hacia ese tema, hacia el tiempo. Después me di cuenta de que empezaba a repetir ciertos patrones en las imágenes. Empecé a duplicar los ojos y esos los empecé también a duplicar en todas mis obras. Empecé con las figuras fragmentadas, los pequeños desplazamientos en los cuerpos y esa sensación de que un mismo instante puede contener varios momentos al mismo tiempo. Y sí, la verdad es que durante muchísimos años he seguido pintando esas imágenes, creo que desde el 2019, porque precisamente hay algo en ellas que me iba intrigando, aunque todavía no lo podía decir con palabras. Solo después de producir muchas obras, empecé a reconocer precisamente un patrón. Me di cuenta de que todas esas decisiones visuales estaban hablando de un mismo inicio, la forma en que todos experimentamos el tiempo y cómo nuestra percepción nunca registra un solo instante o un único instante. Y aquí el concepto no apareció antes que la pintura. Apareció principalmente porque la pintura me obligó a hacerme demasiadas preguntas. Y vaya, creo que eso ocurre con muchísimos artistas. Las mejores investigaciones no nacen de una respuesta totalmente brillante, sino más bien de una obsesión que insiste en regresar. Hay temas que simplemente no te dejan en paz, que vuelven y vuelven y vuelven a salir. Los pintas una y otra vez, desde distintos ángulos, hasta que con suficiente distancia entiendes qué has intentado decir con ello durante todo ese tiempo. Esa es una de las razones por las que producir mucho y constantemente es demasiado importante. Porque precisamente la repetición revela aquello que realmente te está interesando. Pero vaya, eso no significa que la teoría no sirva. Al contrario, leer filosofía, historia del arte, psicología o estética puede transformar profundamente una práctica artística. Y no solamente leer sobre materias que estén relacionadas indiscutiblemente con el arte, sino también leer sobre física, sobre cuántica, sobre biología, sobre cualquier ciencia del hombre. El problema aparece si empezamos a utilizar todos esos textos y ese conocimiento para sustituir la experiencia del proceso creativo. La teoría principalmente funciona muchísimo mejor cuando ilumina algo que ya está ocurriendo simplemente en tu obra, porque te ayuda a comprenderla de otra perspectiva, a nombrarla y a relacionarla con otras investigaciones. Pero difícilmente puedes reemplazar el tiempo que pasas frente al lienzo. Por eso también creo que muchos artistas entienden mal lo que es un statement. Lo ven como un requisito simplemente burocrático para entrar a una convocatoria o como un texto que debe de sonar inteligente para impresionar a un jurado. Pero un buen statement no inventa una investigación, la describe. Es el intento de poner en palabras aquello que la producción lleva años diciendo visualmente. Si primero escribes el discurso y después intentas fabricar una obra que lo justifique, tarde o temprano esa incoherencia termina siendo evidente. Así que vaya, la próxima vez que sientas que tu trabajo le falta algo de fundamento, quizás la pregunta no esté en qué libro necesitas leer o qué concepto debes inventar. Tal vez la pregunta sea mucho más sencilla. ¿Has producido lo suficiente para descubrir los patrones que estás repitiendo en tu obra? Porque muchas veces el fundamento ya está ahí en tu obra, en tu trabajo, solo que todavía no has tenido el tiempo suficiente para reconocerlo y visualizarlo. Al final, la técnica y el concepto nunca han sido enemigos. Una gran técnica sin una investigación termina siendo únicamente destreza. Un gran concepto sin una obra capaz de sostenerlo termina siendo solamente un discurso. Lo verdaderamente difícil es permitir que ambas cosas crezcan juntas, aceptar que las respuestas tardan años en aparecer
y entender que un artista no descubre su concepto pensando en su obra, lo descubre principalmente haciendo obra. Esa, al menos, ha sido una de las lecciones más valiosas que me ha dejado la pintura, y precisamente más aún este año que he estado pintando muchísimo más. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué nace primero, el concepto o la obra? ¿O la obra o después el concepto? ¿O las dos juntas? Déjame acá abajo en los comentarios qué piensas sobre este tema, y también déjame acá abajo en los comentarios si quieres que hablemos sobre un tema en específico, porque este video o este tema fue sacado de uno de sus comentarios del video pasado. Así que ya saben que yo no me voy sin antes desearles que tengan mucha buena vibra, muchos buenos trazos, y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos y chao.